Les doy la más cordial bienvenida a su programa Entérate, el espacio de difusión de las actividades académicas del Tribunal Electoral. Soy Roxana Noriega, bienvenidos sean. En este programa les presentamos más de las tareas realizadas en el marco del Foro Informativo para Visitantes Extranjeros en el Proceso Electoral Federal 2014-2015, evento que tuviera verificativo en la Ciudad de México los días 4, 5 y 6 de junio. En esta emisión vamos a conocer los comentarios vertidos en la sesión 5. Marco General de los Delitos Electorales. En esta emisión les presentamos la participación del moderador Francisco Tábara, quien es presidente del Jurado Nacional de Elecciones de Perú, para después continuar con la participación de Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, FEPADE, quien refrendó el compromiso y la obligación constitucional inherentes a la Fiscalía, los cuales consisten en inhibir y combatir conductas contrarias al marco penal electoral de la República, tales como la comisión de delitos que coaccionan o impiden el ejercicio del voto en un ambiente de libertad y secrecía. Acompáñenos a conocer estas reflexiones sobre delitos electorales. Comenzamos. Bien, la ventaja que es la única mesa, así que eso nos da mucha tranquilidad, mucha tranquilidad. Yo complacido de veras de estar una vez más aquí en esta hermosa República Federal Mexicana, país de fecunda tradición histórica, prehispánica como mi país. Aquí tenemos grandes culturas, la maya, la azteca, con gran similitud a las culturas de mi país, inca y preinca. Y en verdad también nuestros pueblos, el peruano y el mexicano, tienen idiosincrasia semejante, además de ser plurinacionales, multiétnicos, plurilingües y pluriculturales, de ahí la similitud. Es la segunda vez que con motivo de estas elecciones del próximo 7 de junio estoy aquí en México. Bueno, antes ya he venido por otros motivos. De tal manera que podía evocar yo a Fray Luis de León diciendo como decíamos ayer, ¿no?, evocando la figura de él. Estaba aquí programado como expositor principal el doctor Erasmo Pinilla, ¿no?, razones que habrán tenido los organizadores para variar, así que tenemos dos panelistas que conocen mucho el tema, mejor que yo. Por respeto al auditorio, yo debo precisar, y en honor a la verdad, debo confesar que en mis casi 38 años de profesional, de abogado, no soy especialista en materia penal, no. Pero ante la solicitud de los organizadores y del país anfitrión, he aceptado intervenir como moderador, que es menos exigente que un conferencista propiamente dicho. Hecha esta precisión y entendiendo que los magistrados y autoridades y profesionales asistentes han ávidos de escuchar al expositor, los panelistas, voy a decirles en pocos minutos cuál es el estado de la cuestión en mi país, en el Perú, para que esto sirva de insumo para una discusión. Me gustaría de repente que, como tenemos una hora, al menos los últimos 15 minutos sean de pregunta del público, de intervenciones, que haga más provechosa esta sesión de la tarde. En la mañana estoy complacido, todas las intervenciones han sido importantes, excelentes. Bien, nuestra Constitución en el Perú reconoce a los derechos de participación política como derechos fundamentales, entre ellos el derecho de sufragio en sus formas activa y pasiva, elegir y ser elegido. En la misma Carta Magna se crean y regulan 3 organismos constitucionales llamados sistema electoral, pero el Jurado Nacional de Elecciones, que me honro en presidir, es el encargado de fiscalizar el correcto desarrollo de todos los procesos electorales y resuelve en última y definitiva instancia todos los asuntos en materia electoral, precisando en 2 artículos de la Carta Magna de que las decisiones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que presido son irrevisables por cualquier otra jurisdicción. No obstante esto, el Tribunal Constitucional, lo que sucede en todos los países donde hay Tribunal Constitucional o tribunales análogos, se ha abocado al conocimiento de algunos procesos constitucionales, mayormente de amparo,
y en su momento ha declarado en unos 7 casos en estos últimos 20 años la nulidad de algunas resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Esto es lo que se llama, pues, en lenguaje conocido, choque de trenes o eufemísticamente justicia dialógica. Es importante también precisar que en mi país el voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio. Subrayo obligatorio, ¿por qué? Porque hay ciertas figuras penales relacionadas directamente con el tema de la tarde que tienen que ver o dependen para su tipificación con este mandato o naturaleza del voto. Es obligatorio en mi país. De este breve pero necesario marco introductorio diremos que el bien jurídico tutelado en esta clase de delitos, como regla, creo que es la voluntad popular, y por ello se penalizan distintas conductas que afecten su libre manifestación y que perturben o impidan el proceso electoral o que impidan el ejercicio del derecho de sufragio con violencia o amenaza. La violencia en cualquiera de sus manifestaciones, la vis psíquica o la vis compulsiva. Inducir a votar en sentido determinado o pretender suplantar a otro votante, entre los ejemplos. En el Perú los delitos están regulados en 2 cuerpos normativos, esto nos complica ya un poco la cosa. En el Código Penal, vigente desde abril del 91, un decreto legislativo con muchísimas modificaciones hasta la fecha, regula en el título 17 los delitos contra la voluntad popular, con un capítulo único, delitos contra el derecho de sufragio. Le dedica 7 artículos aproximadamente. Además de las afectaciones a la voluntad popular ya mencionadas, se tipifican conductas como el difundir ilegalmente el sentido del voto emitido. No voy, por razones de tiempo, no voy a repasar los artículos, ¿no? Pero hay un artículo que tiene un solo artículo tiene más de una decena de figuras penales. La voy a obviar, obviamente, por respeto al auditorio y las indicaciones que me ha dado mi amigo Manuel Carrillo. Sí. Afectar al sufragio es algo considerado de tal gravedad que incluso impedir la realización de procesos electorales es una de las razones por las que la Constitución de mi país, la Constitución peruana, habilita a acusar al presidente de la República y hasta vacarlo, impedir un proceso electoral. El último numeral, es decir, el artículo 360, regula la inhabilitación también como consecuencia de estos ilícitos penales, que no es más que la privación del ejercicio de los derechos que se determine por parte del ciudadano procesado y condenado. Ya les hablé que en 2 cuerpos normativos, esto está en el Código Penal, pero en la Ley Orgánica de Elecciones también tenemos un capítulo que regula estas figuras penales, delitos electorales, artículos 382 al 393. De aquí ya surge un primer problema, ya que la tipificación, tanto en el Código Penal como en la Ley Orgánica de Elecciones, casi son similares, en términos similares que en el Código Penal, pero también con supuestos diferenciados, las penas a veces son diferentes, las figuras son casi iguales y las penas son diferentes. Entonces ya surge la primera cuestión, ¿qué ley aplico, el Código Penal o la Ley Orgánica de Elecciones? Aquello que no está específicamente tipificado como delito en un Código Penal puede ser también considerado como tal, como delito, si está tipificado en la Ley Orgánica de Elecciones. Incluso este cuestionamiento puede ser mayor en sistemas como el peruano, en el que la segunda norma, o sea, la LOE, la Ley Orgánica de Elecciones, no tiene carácter exclusiva ni principalmente penal. Ello, a diferencia del caso mexicano, me corregirá o me ratificará el doctor Santiago Nieto, en que si se trata de una norma específica que regula los tipos penales y genera distinciones de procedimiento y de trámite. En el proyecto de Código Electoral que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones ante el Congreso de la República, aquí abogamos porque todos estos delitos se regulen, tipifiquen exclusivamente en el Código Penal y que no haya esa dicotomía de tipificación en 2 cuerpos normativos totalmente distintos. No olvidemos que en materia penal existe un principio casi de aceptación universal, al menos en los sistemas democráticos, donde existe un Estado constitucional y democrático de derecho, más allá de las imperfecciones que tenga, que es el principio de indubio pro reo. Es decir, que en caso de dudas se está a lo que sea más favorable al reo, procesado o condenado. Se podría discutir también qué leyes, que si la ley posterior deroga expreso tácitamente a la ley anterior. Todas estas complicaciones tenemos en Perú. Otros dirán, no señor, tenemos una ley general y una ley especial, entonces prima la ley especial, ¿no?
Complica aún más el panorama del tenor del último artículo de la LOE, que dice que se aplicarán todas las normas de tipificación y sanciones sin perjuicio de lo aplicado en el Código Penal. O sea, esto agrava más el problema en mi país, donde la regulación de este tema de delitos electorales es deficiente. Otro problema que surge es el modo de la penalización de las conductas. Por ejemplo, hay un artículo que nos habla de que se incurre en un ilícito penal, le hace el delito, cuando se contravienen las buenas costumbres, que es un concepto jurídico indeterminado que tiene una génesis y un telos de carácter esencialmente ético. ¿Qué son buenas costumbres? Esto es relativo, ¿no? Y en el ámbito penal, el principio de legalidad y tipicidad hay que respetarlo. Bien, yo quería preparar un poquito más extensa mi intervención, pero creo que esto que sirva de marco introductorio para escuchar las exposiciones del doctor Santiago Nieto, ¿no?, fiscal especializado en delitos electorales aquí en la República Mexicana, que nos acoge tan amablemente, y lo dejo en el uso de la palabra. Ya escucharon todos su currículum, su amplio currículum en la mañana, así que dejo en el uso de la palabra al doctor Santiago Nieto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy complacido, muy agradecido también con el señor doctor Francisco Tavara, con Juan Carlos Pérez, la posibilidad de estar aquí y compartir esta mesa con personas primero tan distinguidas, y agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes su presencia esta tarde. Bueno, agradeciendo mucho la participación de la Fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales en este evento. Gracias, Manuel Carrillo, Raúl Ávila. Pues muy complacido con ver caras y amigos de muchos espacios. Rosalba Ching de Panamá, muchas gracias por estar aquí presentes. Quiero agradecer mucho la posibilidad de plantear una serie de argumentos en torno a lo que hemos estado trabajando en la materia de delitos electorales. En la mañana decíamos que de las tres instituciones o de los tres modelos institucionales, el jurisdiccional, el de procuración de justicia penal electoral y el administrativo, el ámbito de procuración de justicia penal electoral era el de menor presencia en el ámbito, en el espacio mexicano. Esto tiene que ver primero por la materia, se trata del derecho penal y la idea es que solamente las conductas graves sean sancionadas por el ámbito penal, y tiene que establecerse primero los filtros en el ámbito administrativo y en el ámbito jurisdiccional antes de que se llegue a este tipo de conductas. Segundo, en virtud de siendo una institución con un número importante de años, 21 años tiene la Fiscalía desde su creación en el proceso electoral de 1994, lo cierto es que también es una institución que su marco normativo apenas fue fortalecido con la reforma del año 2014, como decíamos en la mañana, y por tanto estamos en presencia de ciertos tipos penales que por primera vez van a ser utilizados en el ámbito mexicano, y esto va a significar una reconstrucción jurisdiccional a partir de las decisiones que los jueces penales establezcan en esta materia. Debo decir que tenemos dos jurisdicciones diferentes. Los actos del Instituto Nacional Electoral vinculados con lo estrictamente electoral, con los derechos político-electorales, son conocidos en revisión a través de medios de impugnación por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en el caso específico de la materia penal electoral, se trata de una jurisdicción vinculada directamente con lo penal y no especializada en lo electoral. Por tanto, las investigaciones que realiza la Fiscalía son puestas en consideración de los jueces penales y no conoce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de los ámbitos competenciales que tiene la FEPADE, sino en realidad se trata de los jueces penales distribuidos en toda la República Mexicana. ¿Qué ha pasado? Déjenme ponerlo así en una visión retrospectiva. Hace más de 30 años, en los procesos previos a la construcción del fuerte, del sólido sistema electoral mexicano, las conductas que eran tipificadas por la legislación penal
y por la legislación específica en materia de justicia electoral, es decir, las irregularidades que se presentaban de la votación recibida en casilla, tenían una vertiente de aplicación únicamente durante la jornada electoral. Había una serie, un poco, déjenme plantearlo en términos, digamos, de retrospectiva, de cierta antropología electoral mexicana. Había ciertas conductas que se denominaban el ratón loco, la urna embarazada, es decir, la operación tamal. Digamos, estoy tratando digamos, de ejemplificar algo que existía en el pasado mexicano. Y ese pasado mexicano implicaba ciertas conductas delictivas vinculadas básicamente con el día de la jornada electoral, el acarreo de los votantes, por ejemplo, que las personas votaran en más de una ocasión, la idea de que se depositaran varios votos en una misma urna. Esto ha cambiado porque el sistema electoral mexicano se ha fortalecido, como todos ustedes saben, ha revolucionado en todas las dimensiones, la urna tiene una distancia de 3 milímetros y por tanto solamente cabe la boleta electoral, son urnas translúcidas, los ciudadanos organizan la elección, se capacita a cientos de miles de ciudadanos en todo el país para efecto de que se instalen las mesas directivas de casilla, y el sistema es un sistema que técnicamente responde a las necesidades de un país tan complejo y tan diverso como es la República Mexicana. Sin embargo, lo que sucedió con esta materia es que los delitos electorales quedaron detenidos en el tiempo. La normatividad de 1994 que daba respuesta a las necesidades de la década de los 80 se mantuvo inalterada durante más de 21 años cuando los procesos electorales se fueron haciendo cada día más complejos y la necesidad de una nueva regulación se hizo cada día más evidente. En ese sentido, tenemos en el año de 2014 una reforma muy importante presentada por las diversas fuerzas políticas. Tanto el Partido Revolucionario Institucional como el Partido Verde Ecologista presentaron una iniciativa, el Partido Acción Nacional a través de la senadora María del Pilar Ortega, el Partido de la Revolución Democrática a través de los senadores Alejandro Encinas y Miguel Barbosa, presentaron las iniciativas que darían como resultado un dictamen en el Senado de la República que permitió oxigenar y actualizar los tipos penales electorales. Básicamente, adelante por favor, en el dictamen se planteó una lógica, digamos una filosofía penal de fondo que tenía que ver con la actualización de los tipos penales y compensar los tipos penales en razón del sujeto activo que comete los ilícitos, es decir, la persona física que se encarga de vulnerar el marco penal electoral. Entonces, la legislación, la Ley General en materia de delitos electorales, publicada el 23 de mayo del año 2014 en el Diario Oficial de la Federación, es la primera que es una legislación especial en cuanto a que está dirigida solamente para regular los tipos penales electorales. Se derogó el título respectivo del Código Penal Federal, pero es una norma de naturaleza general. Esta fue la primera característica que le impuso el Poder Legislativo. Es una norma que se aplica en el ámbito federal por parte de la FEPADE y que se aplica en el ámbito de cada entidad federativa por las fiscalías electorales locales. También quiero decir esto, las fiscalías electorales locales tienen una enorme diversidad de fortaleza, digamos de grados de fortaleza institucional. Tenemos estados donde la fiscalía es permanente, es autónoma, trabaja con un número importante de ministerios públicos, y tenemos estados donde se habilita un agente del Ministerio Público para que pueda revisar todos los delitos penales que se cometen durante el proceso electoral local. Esto ha generado pues una enorme diversidad y la necesidad de que la Fiscalía Especializada a nivel federal se coordine con las fiscalías electorales de las entidades federativas a través de la celebración de convenios para poder asumir la competencia en algunos casos cuando exista conexidad con los delitos electorales federales o cuando tengamos un caso en donde el delito se comete en el extranjero o tengamos alguna otra particularidad que haga necesario que la FEPADE intervenga también en los procesos electorales locales en las entidades federativas. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el dictamen de aprobación de este nuevo marco normativo? Plantea que, como todo el derecho penal, tiene que ser la extrema ratio del Estado y, por tanto, que solamente las conductas que sean verdaderamente transgresoras de la equidad en la contienda sean tipificadas como delitos electorales.
El objetivo de la ley era coordinar a la federación y a las entidades federativas con un mismo marco normativo. ¿Por qué? Porque en muchos estados, en realidad, las conductas delictivas que estaban siendo reguladas por los legisladores locales no permitían un adecuado sistema de justicia penal electoral, y muchas de las conductas terminaban en franca impunidad por las debilidades estructurales de la propia redacción normativa. Esta Ley General en materia de delitos electorales establece tipos penales lo suficientemente amplios para regular cualquier tipo de conducta que pueda desarrollarse a lo largo del proceso electoral e inclusive fuera del proceso electoral. El Ministerio Público tiene que conoce de oficio. Hemos tenido casos en donde, por ejemplo, a través de redes sociales, Facebook o Twitter, tenemos conocimiento de una conducta delictiva, se remite la fotografía, el video al área de averiguaciones previas, y con eso es suficiente para iniciar lo que nosotros denominamos averiguación previa, es decir, el expediente penal. También lo hemos utilizado a través de 2 sistemas, al final me referiré con mayor detalle a ello, FEPADETEL y FEPADEDET, que son modelos de atención de la Fiscalía que trabajan las 24 horas para efecto de poder recibir de toda la República Mexicana las denuncias que se presenten con motivo de la comisión de estos hechos constitutivos de delito. Pero hubo 2 puntos que quisiera rescatar plantearles a ustedes respecto del dictamen del Poder Legislativo mexicano, que tenía que ver con sancionar de una forma mucho más dura a los servidores públicos, inclusive con sanciones de destitución e inhabilitación en el cargo, cuando se acreditara que utilizaban los bienes públicos para el beneficio de un determinado partido político o candidato. Lo mismo para aquellos casos en donde se combatiera, en donde la conducta denunciada fuera algo que nosotros denominamos turismo electoral. Se da, también lo decía en la mañana, se da casos en donde un grupo de personas cambian su domicilio de un lugar a otro y en un domicilio falso, en realidad donde no les correspondería votar, y entonces ahí pueden, dependiendo del número de personas, pueden definir una elección pequeña, una elección municipal, una elección de carácter local. En ese sentido, lo que se ha tratado y lo que planteó el dictamen era que no teníamos que buscar solamente a las personas que eran movilizadas de un espacio a otro, sino también aquellas personas que instigaban y que movían por parte de los partidos políticos a las personas a cambiarse de domicilio. Esto ha generado un modelo en donde estamos buscando más bien a los autores intelectuales, más allá que el autor material, que es el que se cambió de espacio geográfico para emitir su sufragio. Adelante, por favor. Quería mostrarles un poco el modelo en donde estamos viviendo. En la mañana se planteaba que el proceso electoral es de los más complejos que ha tenido el país. Es complejo, entre otras cuestiones, porque estamos en presencia de un número considerable de cargos de elección popular que van a ser renovados. El doctor Lorenzo Córdoba hace un planteamiento sobre esto. Tenemos 993 ayuntamientos, tenemos 16 jefaturas delegacionales en el Distrito Federal, tenemos 20 juntas municipales en Campeche que van a ser renovados, además de los 500 diputados de mayoría relativa y de representación proporcional que integran la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En ese sentido, en el mapa que ustedes pueden ver a continuación, en el mapa van a ver una distribución geográfica de en qué espacios tenemos elecciones locales y qué espacios vamos a tener la elección federal. La elección federal, como ustedes saben, va a estar en toda la República Mexicana, y tenemos 16 entidades más Chiapas, que tendrá su proceso electoral local el 19 de julio, en donde vamos a tener elecciones también de naturaleza local. 9 son elecciones de gobernador, y uno de los elementos importantes para este proceso es tomar en consideración que, según las encuestas, 7 de esas 9 entidades federativas podrían llegar a tener alternancia en el ejercicio gubernamental, lo cual me parece, desde mi punto de vista, es una muestra de la fortaleza democrática de los procesos electorales en México. Adelante, por favor, adelante. ¿Cómo quería plantearles esto? Adelante, por favor, adelante. Adelante, para llegar a los delitos, adelante. Ahí sí lo pueden dejar. ¿Qué tenemos en la Fiscalía? La Fiscalía decía en la mañana que es un órgano de relevancia constitucional.
Es un órgano que está establecido de manera inmediata y directa en la Constitución, que tiene a su tarea prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales. Está centralizado en el Distrito Federal, sin embargo tiene posibilidades de movilizar personas a lo largo y ancho de la República Mexicana, en todos los lugares donde la Procuraduría General de la República cuenta con oficinas delegacionales y subdelegacionales. Conoce de los delitos electorales federales contenidos en esta ley general, vinculados con los procesos electorales de presidente de la República, diputados federales, como es el caso, y senadores, pero también conoce de aquellos procesos electorales locales en donde hay conexidad con un proceso electoral federal, donde los servidores públicos que condicionan programas sociales, que coaccionan a sus subordinados, se encuentran en el ámbito, son del ámbito federal, y por supuesto en aquellos delitos cometidos contra el Registro Federal de Electores o que sean cometidos desde el extranjero. Hemos tenido casos en donde en elecciones fronterizas los servidores públicos utilizan, contratan desde el extranjero programas de radio, televisión, publican espectaculares con el afán de incidir en los procesos electorales de los municipios fronterizos, y bueno, ese tipo de conductas son perseguidas por la Fiscalía, en virtud de que se trata de una repercusión que va más allá de lo estrictamente local durante los procesos. Adelante, por favor. Los delitos se persiguen de oficio y, por tanto, esto implica que el Ministerio Público, al momento de tener conocimiento de los hechos, inicia la averiguación o la carpeta de investigación. No son graves y, por tanto, se obtiene la libertad caucional, pero tenemos dos excepciones importantes: los servidores públicos, cualquier tipo de delito cometido por servidor público, y los temas de financiamiento ilícito en las campañas. El financiamiento ilícito, me voy a referir a mayor detalle a continuación, no solamente tiene que ver con recursos que provengan de la delincuencia organizada, sino también con cualquier tipo de financiamiento ilegal que sea prohibido por la ley, o incluso por el rebase de aportaciones en los casos de que cualquier ciudadano o cualquier candidato realice aportaciones a su campaña más allá de lo que han establecido las disposiciones legales. Adelante, por favor. Ahora, para esta jornada electoral van a coexistir dos sistemas. Vamos a tener en 4 entidades federativas del país el sistema penal acusatorio, que es un sistema basado en la oralidad. México, a partir de 2008 y hasta 2016, está viviendo un proceso de transición del derecho penal y del sistema de procuración de justicia penal, en donde en vez de que se integre una averiguación previa y se remita al juez en un expediente, los juicios tienen que ser orales, donde existe una obligación de inmediación de los jueces tienen que estar presentes al momento de resolver los conflictos en materia penal, donde existe el principio contradictorio, la idea de que cualquier material probatorio evidentemente tiene que ser sometido a consideración de las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y por supuesto donde existe la idea de economía y de concreción procesal, es decir, en una sola audiencia se desahogan todas las pruebas. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos su valiosa compañía. Se despide de ustedes, Roxana Noriega. Hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.